Bueno, buenas tardes a todos. En esta clase vamos a ver el ejemplo del estimador de mínimos cuadrados ponderados. Tomemos como un caso de referencia la estimación de lo que son parámetros de este sistema masa-resorte. Entonces, queremos saber cuáles son los valores de K y C. Podemos reescribir la ecuación dinámica del sistema, ponerla acá. Si nosotros tenemos una masa, ¿cierto? Esa masa se desplaza a una posición, supongamos, x1, ¿cierto? Entonces diríamos masa por x1 doble punto, masa por aceleración, es igual a las fuerzas que actúan sobre esa masa. Como dijimos que el desplazamiento en este caso es positivo hacia abajo, las fuerzas están actuando, la del resorte tirando la masa en la dirección opuesta, la del amortiguador también, entonces van a tener signo negativo, y van a tener aquí el valor K por X1, que es el alargamiento del resorte, menos C por X1 punto. Podemos borrar el M de acá, pasarlo dividiendo, y esta sería nuestra ecuación diferencial de segundo orden. Podemos utilizar variables de estado, es decir, nuestro vector de estado X es X1, X2. Entonces, si decimos que x1 punto es igual a la posición, ¿cierto? O sea, x1 es la posición, la derivada de la posición es la velocidad, y la segunda variable puede estar asociada a velocidad, ¿cierto? Entonces, por otro lado, la derivada de la velocidad del x2 es igual a la aceleración, o es igual a x doble punto. Por lo tanto, una ecuación va a ser x punto igual a x2 punto, que es igual a x1, doble punto, aquí ya me equivoqué, es x1 doble punto, es igual a x2 punto, y eso significa que x2 es menos k dividido en m x1, menos c dividido en m x1 punto. Y la otra ecuación ya la teníamos, era x1 punto igual a x2. Esto lo podemos escribir matricialmente para llevarlo a esta forma de acá. En particular, en esta ecuación, si es que esto está contra la gravedad, aquí habría una fuerza que va a ser mg. ¿Bien? Entonces, aquí en la ecuación diferencial habríamos tenido que agregar más mg. Y podríamos acá multiplicar por una variable que es 1 o 0, que es en el momento en que se suelta la masa, ¿no? Supongamos que algo la está sujetando, aquí hay una mano sujetando esa masa, en el momento en que uno saca la mano, la masa cae, ¿cierto? Entonces, aquí debería haber dividido también por m, el mg, y queda de esa manera la ecuación, porque teníamos masa por aceleración. Y entonces, aquí también tendríamos un término que es el g por u. Entonces, matricialmente, la segunda ecuación va a ser el término de acá, que corresponde a x1, ¿cierto? O sea, este de acá es k partido por m, y el término de acá es equivalente al menos c partido por m, y este de acá es simplemente el g que tenemos acá. Entonces, el punto es que la ecuación diferencial del sistema la podemos expresar como un sistema de segundo orden, en variables de estado, y entonces lo que nosotros podemos tener es la medición del desplazamiento. Podemos tener un sensor en el cual este dato es conocido, podemos tener una medición de velocidad. Recuerden que x2 dijimos era igual a x1 punto, la velocidad, y podemos tener una medición de la aceleración. Además, podríamos tener el control. Entonces, el vector de parámetros desconocidos, en realidad son tres. Son el primer coeficiente, el segundo coeficiente y el tercer. Entonces sí, debe ser un X2 punto. ¿Profesor volvió? Así. Sí, ¿en qué momento se desconectó? Cuando Eh, cambió la diapositiva. Sí. Cuando cambió, sí. Ya.
Sí. Entonces, lo que les estaba diciendo es que en nuestro modelo tenemos mediciones del desplazamiento, de la velocidad, de la aceleración, y tenemos tres parámetros que son nuestras incógnitas, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos escribir el modelo de medición, en el cual definimos la medición como la medición de la aceleración. En la aceleración, nosotros, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos x2 punto igual a, el parámetro era menos omega sub n cuadrado, menos omega sub n al cuadrado, por x1, menos 2g omega sub n por x2, más g por u. Entonces, aquí lo que nosotros estamos buscando es cuánto vale esto, cuánto vale todo este término de acá, y cuánto vale este de acá. Entonces podemos escribir el problema como x2 puntos igual a un vector que va a contener ¿qué cosa? Menos x1, menos x2, más u, eso multiplicado por las variables que estamos tratando de despejar, ¿no es cierto? De encontrar el a, b, c. Esto sería equivalente a la variable a, la variable b y la variable c. Todo esto podría ser nuestra matriz C. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar A, B, C, tendríamos que decir pseudoinversa izquierda, ponderada, actuando sobre la medición x2 punto, medición de aceleración. Entonces, esta medición de aceleración la tenemos. Tenemos la medición de velocidad, de posición, y el u también lo conocemos porque nosotros podemos decir que u es igual a 1, ¿cierto? Cuando se suelta la masa. El u está activo, era como una especie de variable booleana, puede ser 0 o 1. Pero el número correspondiente a u lo conocemos. Además necesitamos estas tres mediciones. Ahora nosotros podemos hacer varias mediciones de aceleración en el momento en que se suelta la masa, por lo tanto podríamos tener la aceleración en el instante 0, en el instante 1, 2, etc. Entonces vamos a tener una posición en el instante 0, una velocidad en el instante 0, un valor de u en el instante 0 que es siempre el mismo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en realidad nuestra matriz C va a tener varias filas que van a ser la misma cantidad de mediciones que tengamos, y por lo tanto conviene tener una variable x1 para la primera medición, la variable x1 para la segunda medición, la variable de posición para la tercera medición, etc. La variable x1 para la medición m, ¿no es cierto? Lo mismo para la velocidad, lo mismo para el u. Entonces así se construye la matriz C. Ahora el siguiente paso es calcular la pseudo inversa izquierda, ya sea sin ponderación, que tendría esta forma, o con ponderación, donde habría que completar estas matrices, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos, lo complicado inicialmente es definir si esta matriz tiene varianzas en el tiempo distintas, porque recuerden que esas varianzas son las varianzas del modelo de medición. Aquí en el modelo de medición tenemos que cada medición ZI, en este caso corresponde, no son idénticas a la aceleración x2i, son mediciones con ruido. Entonces, si los ruidos son distintos, va a aparecer una matriz que puede ser diagonal, una matriz S que es diagonal, pero donde algunos elementos de la diagonal son de un tamaño distinto. Si todos los elementos de la diagonal tienen el mismo tamaño, al final, en realidad, como les decía la clase pasada, eso es como haber definido una matriz identidad con una varianza igual para todos, ¿no es cierto? Como matriz S. Y por lo tanto, al final el resultado, en el caso ponderado, va a ser idéntico a este, ¿no? ¿Y por qué van a ser idénticos? Porque aquí, ¿qué es lo que pondría? S a la menos 1. ¿Qué cosa va a ser? La matriz S a la menos 1 va a ser la identidad por un factor 1 partido por sigma cuadrado. Aquí ponemos C traspuesta, C, todo esto a la menos 1. Pero como este es un escalar, ¿ya? Y está a la menos 1,
lo podemos sacar para afuera de la matriz como si fuese sigma cuadrado. Entonces, lo sacamos de acá. Y aquí multiplicamos por C traspuesta por S a la menos 1. Pero S a la menos 1, ¿cuánto es? Es la matriz identidad dividido por sigma cuadrado. Entonces este sigma cuadrado y este de acá se cancelan. Al final tenemos C traspuesta C a la menos 1 por C traspuesta. Todo esto por Z, que es lo mismo que estaba acá, C traspuesta por C a la menos 1 por Z traspuesta. Por lo tanto, el tener ruidos que son todos iguales, aunque los ponderemos por un sigma común, no estamos calculando en realidad un estimador distinto a la versión sin ponderación. La ponderación tiene sentido cuando los ruidos son distintos. Ese es el punto que quería transmitir. Ahora veamos qué ocurre en el caso de implementar esto de manera recursiva, cuando van llegando nuevas mediciones, porque hasta donde habíamos mostrado, nosotros estábamos construyendo un vector de mediciones Z1 hasta Zm, tuvimos que esperar un rato hasta tener esas m mediciones en el vector. ¿Qué pasa si las mediciones van llegando de a una? ¿Ya? Entonces, en el caso de los estimadores anteriores, esos estimadores se llaman estimadores por lote, o lotes, en inglés le dicen batch squares estimation, batch lote, pero como les decía, ¿qué pasa si llega un nuevo dato? Quiero actualizar en el instante k más 1 el valor de la estimación a partir de lo que tenía calculado en k. ¿Cómo hacemos eso? Una posibilidad, obviamente, es rehacer la matriz C y agregarle una fila más. Cada vez que llega un nuevo dato, le agrego una fila más y resuelvo todo. Y la pregunta, ¿será necesario realmente hacer eso? Porque tengo que volver a calcular la inversa de C traspuesta por C. Y cada vez va creciendo esa matriz. Por lo tanto, en cierto momento, podría tener 1.000.000 de mediciones, voy a tener que calcular una matriz gigantesca. ¿Sí? Invertir eso va a ser, calcular la inversa de eso, va a ser computacionalmente costoso. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacerlo de una manera incremental? Y para entenderlo, entonces, ¿cómo lo haríamos de la manera incremental? Supongamos primero que estamos en el instante T1 y que recibimos una medición Z1, que va a ser C1 por X, más el ruido, en este caso el noise, por eso aparece con la letra N, de la medición número 1. Entonces, ¿cómo calculamos el estimador en el instante 1? Bueno, teníamos la fórmula. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, que S, la matriz S es la matriz R, la covarianza del sensor, entonces tendríamos que calcular C1 traspuesto R a la menos 1, C1, todo esto a la menos 1, C traspuesta R a la menos 1, Z1. Ya. ¿Qué pasa en el instante 2? Me llega un nuevo lote de mediciones. Fíjense que acá en el instante 1 podría tener M sub 1 mediciones. Después me llega un nuevo lote. M2 podría ser igual a 1, o podría ser un número distinto, pero y M1 también podría ser igual a 1, podría ser una sola medición, o podrían ser varias mediciones que ya teníamos guardadas. El punto es cómo combinamos las nuevas mediciones, las 9 M sub 2 mediciones que han llegado con las M sub 1 que teníamos. Entonces, nosotros podríamos plantear una función de costo en la cual queremos minimizar el error, ¿cierto?, entre las mediciones antiguas con el nuevo estimador, porque se supone que el nuevo estimador es mejor, ¿ya? Entonces yo voy a hacer una estimación de qué es lo que yo en principio mediría, teóricamente mediría, y lo comparo con lo que he medido en Z1, ¿cierto? Pero lo que yo teóricamente mediría lo debería hacer con el valor teórico del estado, o hipotético, que es este X2 sombrero. Y también ese X2 sombrero, que es el nuevo valor hipotético que voy a actualizar, porque ya tengo un valor hipotético en el instante X1, cuando tenía M1 mediciones, yo calculé cuál es el valor más probable de este estado X a partir de las mediciones que tenía en Z1. Ya, entonces, ahora quiero calcular un X2 sombrero. Y voy a tratar de encontrar una fórmula que minimice el error de la predicción de medición con X2 sombrero, ¿no es cierto? Si yo encuentro una fórmula para decir cuánto vale el estado, entonces, si sé cuánto vale el estado, sé cuánto vale mi medición hipotética, ¿cierto? Porque tengo un modelo que me dice que cada vez que ocurre un estado hipotético X2, si lo multiplico por C, aparece una medición hipotética Y2 sombrero. Entonces estoy comparando la medición real, Z2, con la medición hipotética que debiera aparecer, dado mi estado hipotético.
ese mismo estado hipotético lo puedo usar con el sensor, el modelo del sensor en C1 por X2 sombrero para calcular el valor de medición hipotético en el instante 1. Aquí fíjense que el estado es el mismo porque estamos hasta el momento asumiendo sistemas que tienen estado constante. Todavía no hemos llegado al caso en el cual el estado está cambiando. Así que perfectamente puedo usar la versión del estado en el periodo 2, pero sí tengo que poner la matriz C1 porque yo tenía M1 datos, por lo tanto esta matriz C1 tiene M1 filas, mientras que esta matriz C2 es la matriz que se hace con M2 mediciones. Como en el ejemplo anterior, de la masa resorte teníamos una cantidad de filas que es igual a la cantidad de mediciones, y si esta M2 no es igual a M1, estas dos matrices van a ser distintas. Hay que usar la matriz correcta. El punto es que queremos minimizar estos errores. Entonces, en el fondo, estamos calculando la norma del vector z, ¿no? Pero el vector z está hecho de qué cosa? Del error de las mediciones en el primer paso y las mediciones en el segundo paso. Entonces, yo quiero calcular la norma del vector z al cuadrado, esto es la norma de EZ1 al cuadrado más la norma de EZ2 al cuadrado. O dicho de otra manera, es igual a EZ1 traspuesto por EZ1 más EZ2 traspuesto por EZ2. Ahora, si yo quiero calcular una función de costo que está ponderada por el tamaño del ruido, puede que el tamaño del ruido en la primera iteración haya sido R1, ¿no es cierto? El sensor estaba cometiendo errores de magnitud de R1, por lo tanto voy a ponderar o escalar esto por un factor 1 partido por R1. No lo debería escribir así porque R1 es una matriz. En realidad debería escribir R1 a la menos 1. Lo quiero hacer. Por un momento supongo que es escalar, así que lo voy a poner adelante de esa manera. Y aquí lo voy a poner 1 partido por R2 porque es el ruido del segundo grupo de mediciones. Por lo tanto, si uno de los dos grupos tiene más ruido, supongamos que el R1 tenía más ruido, el R1 va a ser un número más grande. Al ser más grande, esto en principio tiende a 0. Si fuese infinito, el R1 tiende a 0, ¿no es cierto? Entonces, es como sacar de mi ecuación de minimización, o de mi función de costo, estos datos, porque son tan ruidosos, de acuerdo a lo que me está diciendo R1, que me van a aumentar el costo, por lo tanto, mejor los saco. ¿Y cómo los saco? Los saco dividiéndolos por la magnitud de su ruido. Ahora, si R1 y R2 son comparables, entonces eh, van a estar ambos, ¿no es cierto? Si R1 vale 1 y R2 vale 1, entonces aquí la ponderación de lo que obtuve en la primera etapa y la segunda es más o menos lo mismo. Si el R2 fuese mayor que el R1, entonces este término de acá se amortigua en comparación con el de los primeros datos. Entonces, con esta lógica se construye esta función de costo, porque aquí está el error Z1 traspuesto, el error Z2 traspuesto, multiplicando la matriz R1, R2, y aquí está el error, este de acá es el error Z1 y este de acá es el error Z2. Entonces, estamos calculando la función en el fondo de Z1 traspuesto por R1 a la menos 1 por EZ1 más EZ2 traspuesto por R2 a la menos 1 por EZ2. Todo esto es esta función de costo que está acá. Aquí está escrita matricialmente con vectores y está extendida. Entonces, ¿por qué ponerla matricialmente? Porque tenemos que derivar con respecto a un vector. Y al hacer la derivación con el vector, al tenerla en este formato, se separan las cosas de una manera más fácil. No voy a hacer el paso por paso. Si lo hacen como ejercicio, van a llegar a que x2 tiene esta forma. Cuando despejan, medio largo, lo despejan, los términos, y les queda que x2 es toda esta forma. ¿Ya? Fíjense que la expresión contenía z2 y contenía z1. Entonces, las mediciones del primer lote y las mediciones del segundo lote. Entonces, el resultado cuando despejamos x2 nos queda en función de las mediciones del primer lote y nos queda en función de las mediciones del segundo lote. Ahora, reordenando acá los términos, porque si se fijan dentro de esta gran expresión, hay una parte que es
C1, R1 a la menos 1, C1, esto de acá, tiene la misma forma que lo que está acá arriba. Esto de acá multiplicando Z1. Entonces la pregunta es, aquí está C1, R1, Z1. Justo estos dos de acá. Entonces cuando multiplico esto de acá con esto de acá, en el fondo estas dos cosas constituyen el X1 sombrero. Entonces, si reordeno los términos, voy a encontrar que X2 sombrero es igual a X1 sombrero menos esta expresión, que también depende de X1, más toda esta cosa que multiplica a Z2. ¿Cómo llegamos a esta expresión en términos de X1? Bueno, aquí hay que usar algo que es un resultado de la teoría de álgebra lineal, que se llama lema de inversión de matrices. Este probablemente es un paso importante, sin el cual no se puede hacer esa simplificación. Entonces, ¿qué dice ese lema de inversión de matrices? Dice que cuando uno tiene una matriz que está a la menos 1, sumada a otra matriz que tiene esta descomposición, donde se puede descomponer como una copia traspuesta por otra matriz, aquí adentro puede haber cualquier cosa, ¿no? Si uno va a buscar el lema de inversión de matrices, probablemente van a ver que está escrito de manera como A a la menos 1 más Q traspuesta por P por Q. Y todo esto a la menos 1. Aquí específicamente he dicho, bueno, usemos el P1, usemos Q como C2, este P como R2, este sería C2, ¿no es cierto? Y el lema dice entonces, esto se va a transformar en A, entonces como que al hacer menos 1 del primer término, menos 1, aparece sin el menos, ¿no es cierto? Aparece como A, y después aparece menos A, Q traspuesta por Q por A por Q traspuesta más el P a la menos 1, porque aquí este P era R a la menos 1, así que acá aparece P a la menos 1. Todo esto a la menos 1 más Q por A. Eso dice esto es lo que dice el lema. Cuando uno ocupa el lema de inversión de matrices, esta expresión se puede reescribir de esta manera. Entonces, al reescribirla de esa manera, porque aquí aparece, fíjense, aparece algo que uno podría decir, supongamos que este primer término es nuestro A, y esto es el resto, ¿no es cierto? Esto sería Q traspuesto PQ. Ya. Profe, una pregunta rápida. ¿Esto ¿Sí? sigue siendo solo para sistemas estáticos? Sí. Esto sigue todavía siendo para sistemas estáticos. Entonces, al aplicar el lema de inversión de matrices, con las definiciones que estamos haciendo, o sea, primero sabemos de la ecuación 10 que P1 a la menos 1, que es como la covarianza del estimador del EDZ, es esto de acá, CRC. Entonces, podemos reemplazar este CRC por P1 a la menos 1. Y nos queda el resto, ¿no es cierto? Y después, usando el lema de inversión de matrices, se expande de esta manera, y eso tenemos que ponerlo en la ecuación, y va a quedar una cosa bastante larga, que queda acá, digamos, en términos del factor Z1, Z1, y hay otros que terminan multiplicando al Z2. Entonces, los que son factores de Z2 se reagrupan y quedan acá, en todo esto. Pero ¿por qué hace todo este esfuerzo de reagrupar cosas y de cambiar la expresión? Nuevamente aquí tenemos la matriz de identidad menos un phi. Dicho en términos simples. Toda esta operación que hay acá, CPC R a la menos 1, multiplicado por acá por R y CPC, si se fijan, empieza a tener ciertas simetrías, ¿ya? Que hacen que esta matriz se transforme, al restársela a la matriz de identidad, en una especie como de contracción. Entonces, ¿cuál es la interpretación física que uno le puede dar? ¿Ya? Si además nosotros nos damos cuenta de que
dentro de los términos que tenemos, podemos simplificar diciendo, bueno, la matriz identidad también la podemos escribir como todo esto a la menos 1 escrito por una versión de sí mismo. Entonces, si nosotros la matriz de identidad que está acá la escribimos como, voy a poner acá, gamma a la menos 1 por gamma, donde todo esto es gamma, y todo esto de acá, incluido el menos 1, sería gamma a la menos 1. Entonces lo que ocurre es que aquí también aparece gamma a la menos 1. Entonces se puede factorizar todo por gamma a la menos 1. Y el punto es que al final el estimador de x2 se simplifica aún más y se puede escribir de esta manera, como x1 más, ¿no?, todo este corcho de matrices, multiplicando a z2 menos c2x1 sombrero. Y esto ya tiene mucha similitud con el filtro de Kalman, que es lo que vamos a ver ahora a continuación cuando el estado es dinámico. O sea, ¿qué nos está diciendo esta regla para encontrar un estimador en el instante 2? Nos está diciendo, tomen el estimador que tenían y corríjanlo. ¿De qué manera? Lo multiplican por una matriz K, proporcional al error de predecir la medición que va a ocurrir más adelante. Entonces, si yo sé que en la primera iteración el estado valía x1, y me dicen, ¿cuánto va a valer? Yo voy a volver a medir en una fuente. ¿Cuánto va a medir el voltaje de esa fuente si la vuelvo a medir? Bueno, lo que yo diría es, si ya tengo una medición y tengo un modelo de medición, y ya conozco su estado, voy a utilizar el modelo, voy a meter la hipótesis más probable que tenga, que es x1 sombrero, voy a multiplicar por mi modelo de medición de la segunda iteración, y vamos a entonces obtener un y2 esperado. Eso es lo que nosotros esperaríamos que ocurra en la medición, hipotéticamente cuando lo hagamos. Pero después hacemos la medición y ocurre que en realidad midió Z2. Entonces, hay dos posibilidades. Que nuestra estimación de lo que íbamos a medir fue exacta, ¿cierto? Y Z2 menos esto son iguales, así que esto da 0. Por lo tanto, no tengo nada que corregir, ¿cierto? Me quedo con x1, sombrero, que está bien. Si en cambio mido y veo que la diferencia es grande, que hay una discrepancia entre Z2 y lo que predije que iba a medir, entonces quiere decir que tengo que corregir el estimado. El estado no era el estado que yo supuse. Supuse acá hipotéticamente asumí que ese era el estado que tenía el sistema, pero después la medición me está diciendo otra cosa, entonces el estado no puede ser este. X1 tiene que ser otro y actualizo. La matriz K2 está considerando, o sea, contiene en parte el modelo del sistema, está representado por C2, pero además contiene el error de estimación del I2, del I1, perdón. Este error tiene que ver con la estimación del I1, y contiene el ruido del sensor, eran los W sub 2. ¿Cierto? Entonces, si la matriz P1 crece y el R2 crece, ¿qué es lo que ocurre? Como están a la menos 1, por un momento pensemos que estos son escalares, ¿ya? Llamémoslo alfa y beta. Si alfa y beta son 1000, ¿cierto? Aquí a la menos 1 vamos a tener algo partido por 2000. No sé cuánto vale ese 2 y R. Pero el punto es que la suma de esto, al ir creciendo, ¿cierto?, como está pasando al denominador, porque está elevado a la menos 1, va achicando el valor de K. Entonces, mientras más incierta es la medición que estamos haciendo en la iteración 2, el K2 se va achicando. Y eso en el fondo tiene el efecto de decir, en realidad puede que nuestro instrumento esté fallando, por lo tanto es mejor que nos quedemos con X1, y que K2, a pesar de que haya una discrepancia, ¿no?, que K2 tienda a 0, eso va a ocurrir cuando todo este término, ¿no es cierto? Porque K2 es todo esto, ¿no? K2 es esto de acá. Entonces, cuando K2 tiende a 0 es porque hay mucho ruido, P1 o R2, y entonces no le podemos creer a la discrepancia. Pero si en cambio el R2 fuese 0 o tiende a 0, vamos a tener acá un error. O sea,
en realidad nunca vamos a tener que P1 tienda a 0. Aquí, si P1 tiende a 0, digamos 0 por algo que está en 0 más 0, a la menos 1 nos va a quedar 0 partido por 0, lo cual se indefine, ¿no es cierto? No sabemos si converge a una constante, ¿no? O converge a algo. Normalmente va a converger, efectivamente, aunque sean muy pequeños estos ruidos, normalmente K2 va a converger a una constante, que es distinta de 0, pero en el caso en que los ruidos aumentan, K2 va a tender o sea, en el caso que los ruidos aumentan, K2 va a tender a 0. Entonces K2 va a estar acotado por un cierto K máximo y va a ser mayor que 0. Entonces, cuando K2 tiende a 0 es porque no le podemos creer a la discrepancia. Cuando K2 tiende a una cierta constante, o a 1, por darle una interpretación, ¿qué pasa si K2 fuese igual a 1? La fórmula se reduciría a decir K2 sombrero igual a K a X sub 1 más K que es 1 por el error en el estimador en Z2. ¿Cierto? Entonces, lo que está diciendo es que el estado se compone tanto de lo que yo creía que valía, más la discrepancia, o sea, valen lo mismo, ¿cierto? El peso de ambos es el mismo, más la discrepancia que yo observe con el sensor. Si en cambio aquí yo tuviese un porcentaje 0.9, entonces le estoy creyendo 100% a este y 90% al error que me arroja la discrepancia del sensor entre lo predicho que iba a medir y lo que medí. Esa es la lógica. Estas ecuaciones que estamos viendo acá, uno las puede volver a aplicar para una tercera etapa, y al final uno encuentra que la versión genérica del filtro recursivo, cuando van llegando nuevos datos, es el valor, el nuevo valor es el valor antiguo, más la constante por el error en z de k más 1. Este es el error de predicción de la medición, porque esta es la predicción de lo que voy a medir, que sería el I de k más 1 sombrero. Lo estoy comparando con lo que realmente medí, y me da ese error. El K de K más 1, en el instante K más 1, es la misma matriz que teníamos acá, es P, C, P, etc., pero con el instante correcto. Y el P de K más 1 se calcula como P de K a la menos 1, CRC, todo eso a la menos 1. ¿Ya? Entonces la matriz K es lo que se llama la matriz de ganancias, mientras que P representa el error de estimación. Este P en el fondo está diciendo cuál es la covarianza o la varianza de el E de Z K más 1. Está diciendo cuál es la varianza de esta diferencia. Que no es lo mismo que decir la varianza de Z. La varianza de Z en K más 1, si el sensor tiene media 0, la varianza de Z es la varianza del ruido del sensor, del W sub I. Aquí el P lo que está representando es la varianza del error de estimación. Por eso dice error de estimación. Si mi error de estimación es constante, P converge a un valor constante y se mantiene en todas las iteraciones. Entonces veamos esto con un ejemplo en el caso de un escalar. Supongamos que tenemos recolectadas M1 mediciones. Podríamos estar pensando nuevamente en un circuito que tiene una fuente, y aquí vamos a poner un divisor de voltaje, y por alguna razón estamos midiendo acá con un instrumento, con un multímetro, estamos midiendo el voltaje en la segunda, el voltaje de salida en la segunda resistencia. Entonces, el voltaje de la fuente de alimentación, y aquí está nuestra medición. Entonces nuestra medición ZI es igual a algo, ¿no? Que va a depender básicamente de R2 partido por R1 más R2, si es que estas resistencias fueran R2, R1 por el voltaje VSS. Ahora, esta fuente puede tener ruido. La fuente podría ser un poco ruidosa en su señal en la electrónica. Entonces, al final, vamos a tener esta fuente más el ruido de la fuente. Entonces va a tener un noise del SS. Y además, este instrumento puede tener su propio ruido. Entonces, vamos a tener más el ruido W sub I.
Entonces, ¿cuál es el punto? Que aquí en este ejemplo tendríamos Z1 igual a R2 partido por R1 más R2 BSS más R2 partido por R1 más R2 NSS más WI. Entonces, este NSS podría ser una función que distribuye gaussiana de medida 0, sigma 1 cuadrado, y esta de acá distribuye media 0, sigma 2 cuadrado. Entonces, pero aquí, ¿cuál es el valor esperado de la suma? Supongamos que este es alfa. Entonces, el valor esperado de todo esto va a ser una gaussiana de media 0 y covarianza del sensor al cuadrado, donde sigma cuadrado va a ser igual a alfa cuadrado por, sí, bien digo, alfa cuadrado por sigma 1, perdón, esta es la covarianza del sensor, más sigma 2 al cuadrado. Y esto lo podemos llamar gamma, ¿no? Entonces vamos a tener un modelo sigma igual a gamma, por el voltaje de la fuente, más una variable de ruido, la voy a llamar G, donde G en este caso distribuye media 0 y varianza sigma cuadrado, sigma S cuadrado. Eso ya está calculado ahí. Entonces, por el momento no nos preocupemos de cuánto valen esos valores específicamente. Podemos decir el gamma es 1, o si acá hay un divisor de voltaje voy a ser un medio. Da lo mismo, ¿cierto? El punto es que vamos a tener un modelo de medición donde vamos a tener que rellenar esta matriz con valores. Si el punto fuese un medio, entonces vamos a tener un medio, un medio, un medio. Podemos sacar factor común un medio por un vector que está lleno de unos. Y ese es nuestro modelo de medición. Entonces, bueno, ¿cómo calculamos el estimador X1 en la primera iteración? Tendremos que calcular C1 traspuesto por C, todo esto a la menos 1, por C traspuesto, por el Z de la primera medición, y esto va a ser nuestro X1 sombrero. Este problema ya lo habíamos hecho, era 1, 1, 1, 1, etcétera, multiplicando un vector que tiene una cantidad M1 de unos. Entonces vamos a sumar M1 veces esos unos, y al estar a la menos 1 nos queda en el fondo el promedio de los Z, dividido por la cantidad que hay, que son M sub 1. Por eso el primer estimador es simplemente la media. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando entonces llega una nueva medición? Y supongamos que hacemos una medición en el instante 2, ya teníamos recolectadas M1 mediciones, pero ahora se nos ocurrió medir una vez más con nuestro instrumento, nuestro multímetro, y tenemos una nueva medición. Entonces tendríamos que calcular Z de M2, en este caso, que va a ser igual a C por X2, que es igual a X1 porque es el mismo estado, ¿no es cierto? No cambia, más el ruido W2. Y en este caso nuestra matriz C2 en realidad es solamente un escalar, porque a diferencia de este caso donde teníamos M1 mediciones, ahora solamente tenemos una. Entonces C2 es igual a 1. ¿Cuánto vale R2? R2 podemos decir que vale 1, no sabemos en realidad. No le hemos puesto una magnitud a ese ruido. Podríamos decir es ruido normal, sigma cuadrado igual a 1. Okay. Por el momento digamos que es 1. En este caso, dijimos también algo parecido, el R1 es 1, si no tendría que haber puesto acá algún coeficiente. No sabemos cuánto vale, así que podemos decir que R2 es 1. Entonces, ¿cómo se calcula P2? Bueno, tendríamos que ir a las fórmulas que teníamos acá, ¿no es cierto? Aquí tendría que poner K1 para que la suma me dé 2, ¿no es cierto? Así que aquí va a ser K igual a 1, aquí voy a tener que esto es C2, aquí voy a tener R2, aquí voy a tener 2, ¿no es cierto? C sub 2. O sea, vamos, P1, C2, R2, C2. ¿Cuánto valía P1? Eso ya estaba calculado, era C1, R1, C1. Si lo hacen, era 1 partido por M1. Por lo tanto, aquí P1 a la menos 1 es M1, más C2, que es 1, por R2 a la menos 1 es 1, por C2, perdón, es 1,
todo esto a la menos 1. O sea, va a ser todo esto igual a lo que está acá. M1 más 1 a la menos 1. O 1 partido por M1 más 1. ¿Ya? Por lo tanto, la incertidumbre que tengo yo en mi estimación es del tamaño 1 partido por M1. ¿Ya? Fíjense que la incertidumbre que tenía acá era 1 partido por M1. Aquí la incertidumbre se achicó. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo por un número mayor. Entonces, en este ejercicio que está intencionalmente hecho con un caso tal vez muy básico, pero es para poder darle una interpretación física a lo que está ocurriendo, es que en el momento en que yo agrego una medición más, entonces mi incertidumbre se achica. No se achica mucho, pero se achica porque estoy utilizando un dato más. Entonces, si vuelvo a hacer esto una vez más, entonces voy a tener una fórmula muy parecida donde voy a tener M1 más 1 más 1. O sea, hipotéticamente, si yo sigo así, voy a llevar mi incertidumbre a 0. En algún momento voy a tener 1 partido por la infinidad de mediciones que recolecté. Ahora tengo que calcular cuánto vale K sub 2. K sub 2 también tiene una fórmula. Aquí voy a tener 1 más 1. Esto voy a tener que calcularlo con el K igual a 1. Aquí voy a tener este es 2, etc. Entonces, si yo reemplazo los valores P1 dijimos que era este de acá, C2 vale 1, aquí vale 1, P1 vale 1 partido por M1, más 1, este vale 1, todo esto a la menos 1, entonces nos va a quedar, esto es lo mismo, si yo multiplico por M1 arriba y abajo, lo puedo juntar, ¿no es cierto? Aparece esto, que a la menos 1, hace que este M1 se cancele con este de acá, y al final me queda que tengo esa ponderación, ¿no es cierto? El K2 es esa ponderación. Por lo tanto, usando la fórmula, el valor actualizado de estimación del estado es X1, el que ya tenía, más K2 por la diferencia entre la nueva medición y lo que predije que iba a medir, ¿no es cierto? Dado el X1 sombrero. Entonces, si ustedes ven esto, qué cosa era el X1. El X1 sombrero era la sumatoria de los Z sub I dividido por los M sub 1 elementos que tenían, ¿cierto? El M sub 1 mediciones, era el promedio de mediciones, más 1 partido por M1 más 1 por el error en Z2. O sea, este factor es más chico que 1 partido por M1. Por lo tanto, le estoy asignando más peso al promedio histórico que ya llevaba y una fracción menor a lo que yo pueda estar actualizando a partir de la discrepancia entre la medición y la predicción de la medición. Ahora, yo puedo tomar también esta expresión, y aquí lo útil de este ejercicio sencillo es que aquí aparece X1, ¿sí? Lo puedo juntar con este X1 de acá y se transforma en porque aquí tengo factor 1 partido por M1 más 1, ¿no es cierto? Entonces yo aquí podría multiplicar este de acá por M1 más 1 y dividir por M1 más 1 y sumárselo a este que tiene este coeficiente. Por lo tanto, este 1 se cancela con este de acá porque acá hay un signo menos. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda? Queda M1 partido por M más 1 veces este y 1 partido por M1 más 1 Z2. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estamos diciendo que yo le doy M1 veces peso al promedio que ya tenía y una fracción de los M más 1 elementos a Z2. O dicho de otra manera, esto es lo mismo que M1 partido por M1 más 1. Aquí estaba la sumatoria, ¿no es cierto? Que era la sumatoria de los Z. En vez de escribir como sumatoria, voy a escribir aquí Z medición 1, Z medición 2, Z medición 3, etcétera, hasta la Z medición 1 del primer lote. Y aquí estoy poniendo 1 partido por M más 1,
la medición Z2, donde este 2 es el segundo lote. Voy a poner un 2 con barra, porque este 2 no tiene barra. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue, primero, este M1, que era para hacer el promedio de la suma de todos estos, se va con ese de acá. En el fondo, ¿qué estoy haciendo? Aquí tengo este denominador y este denominador que son el mismo. En el fondo yo estoy haciendo la suma de Z1, Z2, bla, 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 hasta llegar a ZM1 más el Z2 barra, ¿no es cierto? O sea, le agregué al conjunto de datos que tenía, le agregué un dato y estoy calculando el promedio no de M1 datos, sino de M1 datos más 1. ¿Por qué? Porque le agregué un dato. Es lo lógico. Entonces, en el fondo, la regla me está diciendo de una manera bastante, con una interpretación bastante intuitiva, que si me llega un nuevo dato, en el fondo debería calcular un nuevo promedio usando todos, ¿no es cierto? Lo antiguo más lo nuevo, y promedio, y ahí sale mi nuevo estimador. Ahora, ¿por qué es que aparece este promedio? Porque yo hice algo de trampa, ¿no es cierto? Al decir que este ruido de acá, el R2, era de magnitud 1 y que el R1 era de magnitud 1. Entonces, en el fondo estoy agregando nuevos datos que pesan, todos pesan lo mismo, y lo que es lógico es que si pesan lo mismo, entonces el mejor estimador que yo puedo hacer es tomar el promedio simple. Eso es lo que uno habría hecho en el laboratorio, ¿no es cierto? Si tengo 10 mediciones, bueno, calcularé la estimación en base al promedio de los 10. Si alguien me pasa unas 10 más, bueno, haré el promedio con 20. ¿Ya? Y eso es todo lo que puedo hacer. Ahora, si alguien me dice, no, mira, este dato, este grupo de datos lo saqué con un instrumento que era mejor, de mejor calidad, entonces tampoco es que vaya a descartar los antiguos, que son malos, pero los voy a castigar con un ponderador distinto. Si hubiese hecho el ejercicio con ponderadores distintos, aquí habían aparecido los porcentajes de ponderación adelante y adelante de este. Habría sido más difícil darle una explicación intuitiva a lo que está haciendo el método. ¿Bien? Entonces aquí solamente recordar que lo que hemos hecho hasta el momento es para un vector constante, o sea, el estado no cambia. Mientras más mediciones tengamos, el K2 se va achicando. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque el nuevo dato que agregamos cada vez aporta menos. O sea, si nosotros vamos a ver cuál es el valor de K2, el valor de K2 tiene la cantidad antigua de datos más 1. Y si hacemos otra iteración más, va a aparecer acá más otro 1. Entonces se transformaría en nuestro K3. Si hacemos otra más, aparece 1. Sería nuestro K4, etc. Y entonces el K2 se va achicando. Quiere decir que la nueva información que vamos añadiendo cada vez pesa menos, cada vez nos hace cambiar lo que creemos sobre el estado, ¿no es cierto?, sobre el X, donde está el X estimado, cada vez va siendo más confiable, por lo tanto no necesitamos información nueva, o esa información nueva pesa menos. Esto no se puede aplicar a sistemas dinámicos, porque el estimador del estado no se está actualizando. Así que aquí hay un punto importante. Si ustedes saben que están trabajando con un sistema dinámico, entonces estas fórmulas no las podemos usar tal cual. Pero las fórmulas que hemos hecho hasta ahora nos entregan la base para poder construir el estimador dinámico. ¿Sí? Van a ver que son exactamente las mismas formas. Y por último, solamente mencionar que el nivel de incertidumbre, ¿no es cierto?, que está asociado al error de estimar el z, es proporcional a la norma de esa matriz. Esa matriz P está representando el nivel de incertidumbre. Por tanto, si vamos a ver acá en la definición de P, el caso de P2 es M1 más 1. En cambio P1 era esto, ¿no es cierto? Entonces, el nivel de incertidumbre también está bajando, porque si yo repito iteraciones acá, en este caso particular de este ejemplo, me van a empezar a sumarse unos unos acá. O sea, este P magnitud se está achicando. Y por lo tanto, también digo que la incertidumbre se reduce. Ahora, ¿cómo propagamos la incertidumbre en el caso general? Antes de ver qué pasa con el sistema cuando el estado es dinámico. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero, en el caso de que el sistema sea dinámico, si yo tengo un sistema que es linealizado, por ejemplo, o puede que sea ya lineal originalmente, voy a tener que la evolución del estado está determinada por la matriz A, ¿cierto?, que proyecta el estado x de k en un nuevo valor x de k más 1, pero también por lo que
la acción de control puede hacer en términos de variar o de influir el valor del estado. Este es el estímulo externo que genera una evolución o un cambio del estado, y esta es la evolución natural por una cierta condición en la cual el sistema se encuentra. Y además, cuando uno tiene un sistema que tiene fuentes exógenas de ruido o de perturbaciones, uno tendría otro input. Este input es el que va a representar el ruido, equivalente al W, ¿cierto? Pero la letra W yo la tenía reservada para el modelo Z igual a C por X más W. Mientras que el V es el ruido del estado. Hay muchos textos, no sé si la mayoría, pero una buena parte de los textos que tienen estas dos letras al revés. No sé a quién se le ocurrió escribir esto al revés, o sea, escriben esto acá, y este de acá lo llaman W. A mí esa convención no me gusta, yo sé que, como les digo, hay muchos textos que la ocupan porque creo que alguien escribió un paper en cierto momento y puso la explicación de esa manera, y hay muchos que han copiado esa explicación y se ha ido propagando, pero me parece más desordenado, ¿no? Entonces yo tengo las matrices A, B para la parte del estado y C, D para la parte de medición, ¿no es cierto? Esto es para el estado, la ecuación Z, estas dos, y AB. Entonces lo lógico sería que, así como tengo X, U, B, aquí aparezca X, U, W. Nada más por orden. Pero lo comento por si lo ven al revés, hay que tener ojo con eso. Entonces, aquí asumimos que el estado inicial tiene cierta incertidumbre y que está centrado en algún lugar. Esto era como cuando decíamos, vamos a poner el robot en un laboratorio o en una sala, y tenemos una coordenada X, una coordenada Y para la posición de este robot, y entonces nos equivocamos inicialmente en posicionarlo, no sabemos exactamente dónde está, y sabemos que está en cierto lugar, más o menos en promedio, con una cierta incertidumbre P0, que es el tamaño del círculo o del elipsoide de error. Entonces el valor esperado de X inicialmente, el valor esperado de X0 lo vamos a llamar X barra, y la covarianza de X0 con respecto a la media la vamos a llamar P0. Esa es nuestra incertidumbre inicial. Es la covarianza del estado, o varianza, ¿no es cierto? Entonces en realidad es una matriz, porque X0 es un vector. Puede ser un vector. Entonces, esos son los parámetros iniciales de la incertidumbre sobre el estado. Otra cosa es la incertidumbre que causa el ruido, ¿no es cierto? Porque este tiene alguna distribución, ¿no? Puede ser media cero y varianza sigma sub b. Voy a usar sigma mayúscula para enfatizar que es una matriz. Entonces, aquí el valor esperado del ruido, puedo decir, es 0. Estamos haciendo el supuesto media cero. Y la covarianza, la varianza de V sub k, que es igual al valor esperado de V sub k por V sub k traspuesta, menos el valor esperado de V sub k por el valor esperado de V sub k traspuesta. ¿Ya? Esa es la varianza. Se reduce simplemente a este primer término, porque estos de acá son 0. Entonces, esto de acá es equivalente a la varianza de B sub k, que en algunas láminas va a aparecer escrito como la matriz sigma. Así como nosotros decíamos que en el caso de un escalar la varianza de x es igual a sigma cuadrado, ahora vamos a definir una matriz sigma mayúscula para que quede claro que es matriz y que no es un escalar. Y después hay otro aspecto que tiene que ver con la covarianza cruzada entre el instante actual y otro instante distinto en el tiempo, ¿no? Donde el L acá representa como la separación o el lag, o la distancia entre un instante de tiempo y otro. Entonces aquí lo que está diciendo es que hay independencia, básicamente que el valor de ruido o de perturbación en el instante K es totalmente independiente, y como son todos de media cero, entonces el valor esperado es simplemente el valor esperado de B sub K por el valor esperado de B sub K menos L, y como todos se distribuyen igual, este es igual a 0 y este también es igual a 0, con lo cual la distribución del valor esperado de la multiplicación es 0. ¿Ya? Eso.
Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el valor esperado del estado en el instante k más 1? Ese lo vamos a llamar el k más 1 con una barrita encima, para no estar escribiendo la letra E en todo momento, de valor esperado. Ya, pero si tuviésemos que calcular ese valor esperado, la ecuación del modelo nos dice que el x de k más 1 se expande como todo esto. Esto significa que tendríamos que calcular a sub k por el valor esperado de x sub k, porque el a es la matriz, así que la sacamos fuera del valor esperado, más bu. U es determinístico. ¿Por qué? Porque el u lo fija el usuario. Entonces, si yo lo fijo, yo sé cuánto vale. Otra cosa es que el actuador tenga ruido, pero ese ruido del actuador yo podría traspasarlo y modelarlo como parte del ruido del sistema, ¿cierto? Incorporarlo dentro del B sub k. Así como en el ejemplo de la medición de hace unas láminas atrás, yo junté el ruido del instrumento que mide con el ruido de la fuente que estaba generando el voltaje. Yo también podría juntar el ruido del actuador con el ruido externo y simplemente decir que hay un ruido que se llama B sub k que representa todos los ruidos que están afectando el sistema. ¿Ya? Y dije que esos ruidos son de media cero, entonces al aplicar valor esperado a este término de acá, en realidad el G sale fuera del valor esperado, tengo valor esperado de B sub k, pero este dije es cero, así que este término desaparece. Entonces, básicamente lo que uno puede ver es que en promedio, para un sistema que es lineal, el nuevo valor esperado sigue la misma ecuación de diferencias, en este caso si fuese una ecuación diferencial. Aquí lo expliqué en términos de ecuaciones de diferencias o de un sistema discreto para que sea un poquito más fácil entenderlo, pero esto mismo es aplicable a un sistema continuo. Y uno llega exactamente a la misma conclusión, de que el estado del sistema, en promedio, satisface su ecuación diferencial para los sistemas que son lineales. Entonces, ok, ¿qué pasa con la varianza de x de k en el instante 1? ¿Cuál es la varianza de x de k más 1? Esto es el valor esperado de x de k más 1 por x de k más 1 traspuesto, menos el valor esperado de x de k más 1 por el valor esperado traspuesto de x de k más 1. Ya, estos dos los tenemos de la lámina anterior, porque calculamos cuál era el valor esperado, esto de acá. Ese es el valor esperado de x de k más 1. ¿Ya? Entonces tenemos que preocuparnos de este. ¿Qué hacemos con este? Entonces, x de k más 1 es a por x más b, u más g, b. Y el x más 1 traspuesto es lo mismo, ax más bu más gb, todo esto traspuesto. Ya, y después hay que darse el trabajo o la lata de transponer todo lo que está acá adentro y empezar a hacer las multiplicaciones, ¿cierto? A por x traspuesto por a traspuesto. Aparecen acá. A por x por u traspuesto por b traspuesto. Aparece acá. Etcétera. A por x por este de acá. Aparece acá. Etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que lo que va a ocurrir es que cuando calculamos el valor esperado de este término, ese es 0. ¿Por qué? Porque tenemos a, valor esperado de x por b, no voy a poner sub k, por g. Pero el b, que es el ruido, que es externo, es independiente del valor esperado del estado. Por lo tanto, esto es valor esperado de x por valor esperado de b. Pero el valor esperado de b, por definición, ya dijimos que era ruido de media cero, por lo tanto su valor esperado es 0. Por lo tanto, todo esto es 0. El mismo argumento ocurre acá, ¿cierto? Donde tenemos b con x, b con u con v, todo eso son 0. Y entonces todo esto se reduce a valor esperado de x, x traspuesto, a valor esperado de x por u, b, bu, valor esperado de x, a traspuesto, u, b, u, b. Y aquí tenemos algo parecido, valor esperado de x, valor esperado de x, a. Entonces, todo eso que está escrito aquí nuevamente, lo podemos extender. Va a ser este término de acá, a valor esperado de x, x traspuesto a. Después tenemos a, a, que va a ser
voy a escribir acá arriba, A, valor esperado de X, por valor esperado de X traspuesto por A traspuesto. Fíjense que este término multiplicado por este de acá, me generan todo esto de acá, con signo negativo adelante, porque aquí hay un signo menos. Y lo puedo juntar con lo que está acá en este rectángulo, ¿no es cierto? Que es A, valor esperado de X, X traspuesto, A traspuesto. ¿Ya? Y todo esto, a su vez, puedo factorizar por el lado izquierdo, por A, y voy a tener valor esperado de X, X traspuesto, menos, porque aquí también el A que está en este lado sale para afuera por el lado izquierdo, menos valor esperado de X traspuesto, factorizado por A traspuesto. Todo esto es la varianza de X en la iteración K. Estos están escritos con K. ¿Qué es lo que estamos calculando ahora? Estamos calculando la varianza de X en K más 1. Este de acá. Que también lo llamamos el sigma mayúscula de XK más 1. Ya se van a dar cuenta por qué estoy usando esos signos, porque van a aparecer otras varianzas más. Pero es la misma, también en este contexto, algunos libros la llaman la matriz P, de covarianza del estado. Entonces aquí yo puse los tres nombres. En los libros ya nadie escribe varianza de X porque es más largo. Todo el mundo escribe P y sabe. Ahora, ¿por qué yo estoy usando sigma sub X? Porque también he encontrado libros que usan la letra P para referirse a la covarianza. En el caso anterior, cuando estábamos haciendo el estimador recursivo para estados estáticos, el P era la covarianza del sigma Z. Ahora el P no es la covarianza del sigma del epsilon Z. Es la covarianza del X, del estado. En realidad, la mayoría de los textos usan P para referirse a esta covarianza de acá. Entonces, por eso, para evitar ambigüedades, me gusta usar esta notación. Aunque reconozco que no es la más común. La más común es usar la letra P. Pero el problema es que en algunos textos la letra P es otra cosa, entonces se confunde. Así, con sigma sub X no se pueden confundir. Es la varianza del estado. Entonces, el punto es que la varianza del estado en el instante K más 1 se puede calcular como A varianza del estado en el instante anterior por A traspuesta. O sea, o dicho de otra manera, varianza, si la letra P representa la varianza, es P sub K. Por eso uno llega a una fórmula que dice P sub K más 1, A, K, P sub K, A sub K traspuesta, más G, K, Q sub K, más G sub K traspuesta. Esta fórmula es la fórmula que se conoce como fórmula de propagación de la varianza del estado. O sea, nos está diciendo cómo se actualiza este P sub K. Esta era la varianza del estado antigua, que la multiplicamos por el lado izquierdo por A y por el lado derecho por A, o sea, se ve amplificada. Además le tenemos que sumar el Q. ¿Qué cosa era el Q? Que era el ruido del sensor, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el ruido del sensor, es el B o del sistema, perdón, no el ruido del sensor, el ruido del proceso, en este caso, tenía distribución Q. Habían perturbaciones externas en el estado de magnitud Q. Entonces, la covarianza del estado, nuestra incertidumbre, o nuestro desconocimiento, si podemos decir que la incertidumbre de algo es el desconocimiento que tenemos, aumenta porque el estado evoluciona. ¿A qué velocidad aumenta? Aumenta la velocidad que impone esta matriz, ¿no es cierto? Porque el estado en x más 1 es A por x de k. Cuando uno lo ve en sistemas continuos, uno dice la velocidad con que cambia el estado, el x punto es A por x. Supongamos que no tenemos un estímulo externo, no tenemos el B por U. Por un momento pensemos que no está. Entonces, ¿qué hace el A? El A nos define la velocidad con que cambia el estado. Entonces, si el A es más grande, bueno, el estado va a cambiar a una velocidad mayor. Si el A es más pequeño. Entonces, si el estado cambia más rápido, quiere decir que nosotros más rápidamente perdemos certeza o conocimiento de cuánto puede valer. Por lo tanto, la covarianza, esa es la interpretación física que uno le da a esta fórmula, está aumentando, pero como es una expresión cuadrática, porque la varianza es cuadrática, el A aparece como si yo calculase el valor al cuadrado de esto, ¿no? Entonces tengo que calcular el valor al cuadrado.
teóricamente aparecería a cuadrado de x. En realidad no se calcula así, porque el cuadrado de esto es x transpuesta a transpuesta, o sea, sería, bien digo, x a transpuesta a x transpuesta. ¿Bien? Pero el punto es que esta parte se interpreta como la velocidad con que crece la incertidumbre por efectos de la velocidad con que varía el estado. Y esta parte se interpreta como el crecimiento de la incertidumbre producto de que hay un estímulo estocástico externo, o una perturbación estocástica externa que hace que se agrande la incertidumbre. Hay otros términos que se cancelan dentro de esto. ¿Por qué? Porque tengo, por ejemplo, AE por V, ¿no es cierto? Entonces tengo A valor esperado de X por U transpuesta por B transpuesta. En realidad, aquí hay un error, que el orden de este debería estar acá. O sea, sería B transpuesta por U transpuesta. A ver. No, está bien. Perdón, no dije nada. El orden está bien, ya está transpuesto. Entonces, ya está transpuesto. Es U transpuesto, B transpuesto. Y ese término tiene un signo negativo. Acá adelante está el signo. Entonces, este término multiplicado con este de acá generan todo este término negativo. Pero, fíjense que aquí aparece A, E, U, B, que es exactamente el mismo. Todo este término es igual a esto. Entonces, si después lo revisan con calma, se van a dar cuenta que hay varios que se cancelan. Por eso, la fórmula se reduce. Si bien en cierto momento aquí haciendo toda la expansión se ve medio intimidante, entonces se reduce a esto. Entonces, ¿qué pasa si no tuviésemos este supuesto de que hay independencia entre la perturbación y el estado? Bueno, entonces aparecen estas matrices M. Yo primero lo mostré asumiendo que hay independencia de manera de que sean cero y la explicación sea un poco más rápida, ¿no es cierto? Si no se agregan términos. Esta es la forma más general de la ecuación. Porque la primera versión que está en la lámina anterior solamente contiene estos dos términos. La mayoría de las personas, o de los casos que uno ve, asumen que estas matrices de M son cero, por lo tanto se mantiene la primera parte de la fórmula. Pero si uno quisiera implementar bien el filtro, sería conveniente no poner esas matrices M en cero. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces uno no sabe realmente cuánto valen, porque eso significa conocer cuál es la distribución del ruido del sensor en función de alguna manera del estado. Cuando estas dos cosas interactúan, el estado y el ruido, o el ruido del proceso, perdón, otra vez dije ruido del sensor, quise decir ruido del proceso. Cuando estas dos cosas interactúan, entonces tiene que haber una estadística conocida para esa probabilidad conjunta, un valor esperado y una covarianza de esas cosas. Pero muchas veces es muy difícil obtener ese dato, por lo tanto se asume que es ¿ya? Ahora, de las ecuaciones que hemos estado viendo, de la ecuación 17 y de la ecuación 16, que era la del valor esperado, X, aquí está, este es el valor esperado de X. O sea, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Digamos, para no perderse en las ecuaciones. Recuerden que partimos diciendo que cuando uno calcula la media, y por eso hicimos todo este esfuerzo del ensemble y demostrar que el ensemble es un conjunto de realizaciones, y si bien yo le puedo calcular la media a cada una de las realizaciones, un conjunto de datos en un vector, esas medias van cambiando entre realización y realización, y por lo tanto dijimos que las medias también son una variable estocástica. Bueno, este estimador que tiene aquí una barrita, también es una variable estocástica. O sea, o dicho de otra manera, el X en K más 1 tiene una distribución. Y uno podría decir que bajo ciertos supuestos, si es que el ruido es gaussiano, esa distribución va a ser normal de media X K más 1. O sea, estamos diciendo el estado sigue su valor promedio. Habíamos dicho el valor promedio sigue la ecuación del modelo, satisface la ecuación del modelo, esta ecuación. Pero además va a tener una matriz de covarianzas P de K más 1. O dicho de otra manera, este es el sigma de X en K más 1, que también es igual a la varianza de X que acabamos de calcular. Por eso estaba calculando esta varianza. O sea, esta variable, que uno puede decir sí, pero si en promedio sigue la ecuación, sí, está bien, pero uno no puede quedarse satisfecho solamente con el promedio. Tenemos que saber cuál es la varianza, porque el estado de un sistema en el tiempo puede partir de un estado que tiene una cierta
distribución de probabilidades, ¿cierto? Nosotros sabemos que el x inicial, x0 valía esto, ¿no? Este es x de k. Y en distintos instantes de tiempo, 1, 2, 3, el estado va evolucionando, pero nosotros no sabemos hacia dónde va evolucionando. Podemos calcular la trayectoria promedio, ¿no es cierto? Que es como resolver la ecuación de diferencias o la ecuación diferencial utilizando el valor promedio. Y esto va a evolucionar en nuestra dirección. Pero puede que el estado en un paso haya caído por acá, o por efectos del ruido, de la perturbación, se haya movido y haya quedado ahí. ¿Ok? Y en el siguiente paso, bueno, puede haber evolucionado hacia arriba, hacia abajo, hacia acá. Y cada uno de estos puede haber evolucionado hacia arriba, hacia allá, hacia allá, hacia allá. Cada uno de estos hacia allá, hacia allá, hacia allá, etcétera. Este de acá evolucionó así. Se va abriendo una especie de árbol, ¿no es cierto?, con ramas. Y lo que va ocurriendo es que, si bien la media del estado es esta línea, la varianza es esta gran gaussiana que se va generando, que tiene covarianza tamaño P de K más 1. Si este instante de tiempo es el instante K más 1, y lo bueno es que hay una fórmula para saber cómo va creciendo esta covarianza en función de la covarianza que tenemos en el instante K. ¿Ya? Entonces, aquí el mensaje es: las covarianzas evolucionan, el estado de nuestro sistema dinámico no es una cosa estática determinística, sino que hay una incerteza, y esa incerteza uno la puede condicionar, o la probabilidad a posteriori del estado, dada la evolución que el estado tenía, ¿no es cierto? Porque el estado partió en x0, yo fui armando un árbol, pasé por x1, es una función, en el caso en que yo asuma que el ruido inicial, tanto del estado como del V0, que es la perturbación inicial al estado, son de tipo gaussiano, entonces se puede demostrar, aquí no lo estoy demostrando, pero se puede demostrar que satisface porque el sistema es lineal, ¿cierto? Y estamos sumando cosas que el resultado también es una gaussiana. La suma, por eso estaba en cierta parte en los apuntes al principio de que la suma de las gaussianas es gaussiana. Bueno, el punto es que ese resultado se utiliza para demostrar que la probabilidad de que el estado se encuentre en algún lugar del espacio está dado por esta función gaussiana multivariable, ¿no es cierto? Donde aquí aparece el sigma de x a la menos 1. Y aquí voy a tener la diferencia entre el valor del estado y su valor esperado. Si yo pongo aquí x barra, obviamente me va a aparecer x barra menos x barra, que es igual a 0, y por lo tanto me queda e a la 0, que es 1, y ahí tengo el pip de la gaussiana. O sea, el valor más probable es la media, y mientras el x se aleja más, este x se aleja más de la media, empiezo a estar mirando la probabilidad en extremos de la gaussiana. Pero eso es lo que hay que tener presente, que cuando estamos calculando algo con el filtro de Kalman, el filtro de Kalman lo que está haciendo es darnos este valor, el x sombrero, o el x barra, ¿no? Y nos está dando una cierta información en cada iteración de la covarianza, y nosotros estamos trabajando todo el tiempo como con las medias, pero en realidad no es que el sistema valga eso, ese es como el valor más probable. ¿Ya? Hay otro punto importante acá, Profesor, que lo menciono, ¿sí? una duda con respecto a la slide anterior. ¿Sí? No lo tengo bien claro, pero ¿qué exactamente significa el exponente n en este caso? El que está multiplicando el 2pi. ¿Cuál exponente aquí? No, no, en la fracción. El que está elevando a 2pi. Ah, aquí el n Sí. es el número, es la dimensión del vector de estado. Ah, ya, ya. El x es un vector, ¿no es cierto?, que tiene x1, x2, x sub n. Es la dimensión del vector de estado. Entonces, si revisan los apuntes de gaussianas multivariables, en el fondo, aquí uno tiene que hacer el determinante. En realidad, la definición de lo que hay aquí abajo es 2pi determinante de p, ¿ya? Todo esto elevado a la raíz. Cuando la gaussiana es unidimensional, esto es lo que hay acá. En realidad el determinante de p, recuerden que p es la matriz de covarianzas, ¿ya? Y la matriz de covarianzas tiene sigma cuadrado, ¿no es cierto? Sigma n al cuadrado, sigma 1 al cuadrado. Ya, si el caso es escalar, solamente tendríamos sigma, ¿no es cierto? Como que los demás no están, solamente está el primer elemento de la primera fila de la primera columna. Y entonces, si aquí nosotros estamos poniendo el caso escalar, tendríamos que calcular raíz de 2pi
sigma cuadrado, o en la mayoría de los textos aparece como raíz de 2pi por sigma. Y arriba va, voy a borrar acá, arriba va e a la menos 1/2 x menos mu al cuadrado, menos mu al cuadrado, todo esto dividido por sigma al cuadrado. Ya. Ahora, como es matricial, ¿no es cierto? No puedo poner x menos x barra traspuesta por x menos x barra dividido por sigma, ¿no es cierto? Porque sigma cuadrado es lo mismo que la matriz de covarianza, sigma, o P. Entonces tengo que meterla aquí entre medio, pero la pongo como la inversa de la matriz. Ahora, ¿por qué al tener el caso n dimensional, ¿no es cierto? Esto se eleva a la n? Porque cuando yo tengo una dimensión, este factor 1 partido por raíz de 2pi sigma es el valor que tengo que usar para escalar la función exponencial de manera de que cuando yo la integre el área me dé 1. No sé si recuerdan, si han visto esa demostración en algún momento, pero para que al integrar la función e elevado a esta cosa de 1 necesito dividir por esto. Ya, pero cuando estoy en el caso bidimensional, tratar de dibujar una gaussiana así como de lado, yo estoy integrando a lo largo de la dirección X y estoy integrando a lo largo de la dirección Y. Entonces tengo que volver a dividir por raíz de 2pi sigma cuadrado, ¿no es cierto? Para que la suma de esta integral doble, ¿no es cierto?, en dx y dy, me dé 1. Ya, y si tengo el n dimensional que ya no lo puedo dibujar, tengo que volver a dividir por ese factor. Entonces cada vez que voy agregando una dimensión, se va dividiendo. Por eso aparece ese n. Y ese n es la cantidad de dimensiones que tiene el vector de estado. Eso es. Gracias. De nada, Mati. Ya, entonces, el punto es acá que nosotros lo que queremos calcular es la probabilidad del estado, ¿cierto? Dado lo que fue haciendo desde que partió el sistema. Porque el sistema partió de un estado de x0 y fue saltando a x1, bla, 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 hasta x sub k, y de ahí pasa a x k más 1. ¿Ya? Y nosotros podemos decir que lo que nos interesa es, o sea, bueno, que esta probabilidad es la probabilidad del valor del estado en el instante actual, ¿no es cierto? En K más 1, eso es lo que nos interesa calcular. ¿Cuál es la probabilidad de que el estado valga un cierto valor, valga la redundancia, que valga algo en este instante? Bueno, eso es la probabilidad de x de K más 1, dado todos estos, por la probabilidad de que hayan ocurrido todos esos, ¿no es cierto? Cuando yo digo, ¿cuál es la probabilidad de A? Y esto es lo mismo que la probabilidad de A, dado que ocurrió B, por la probabilidad de que ocurrió B. ¿Recuerdan eso? Por eso teníamos tantas láminas de Bayes, ¿no es cierto? Ahora vamos a utilizar todo eso. ¿Sí? Bueno, la probabilidad del estado es la probabilidad del estado, dado que yo vine pasando por todos estos, por la probabilidad de que todos esos hayan ocurrido. ¿Ya? ¿Y qué hacemos entonces? Entonces, primero, si no asumimos algo que nos permita simplificar, o sea, porque si yo dependo de la trayectoria, de la ruta que hice, entonces el cálculo se vuelve bien complejo porque necesito la probabilidad conjunta de un vector que se está agrandando. Cada vez que pasa el tiempo, este vector tiene más elementos. Entonces, hay un supuesto simplificatorio y que en general tiene bastante sentido de decir que el lugar donde yo estoy ahora, en x de k más 1, depende desde donde yo vine en el estado x de k. Yo tuve que haber llegado desde algún lugar a este nuevo punto. Podría haber llegado de aquí, podría haber llegado de aquí, da lo mismo, o sea, pero da lo mismo donde estaba hace muchos ciclos atrás. Por atrás puedo haber hecho un camino que pasó por acá y terminó acá, o puedo haber hecho un camino que se fue por acá y terminó acá, o puedo haber hecho otro camino que llegó acá, o no sé. Pero lo único que me interesa es dónde estaba y a dónde llegué. Y esa es la propiedad markoviana. Es decir, lo que va a ocurrir ahora solamente depende desde dónde estaba yo, o dónde estaba parado en el instante anterior. Dónde estaba hace 3 días, da lo mismo. No importa o no influye. Puede que en algunos sistemas eso no sea verdad, no sea siempre verdad, pero para efectos prácticos funciona bastante bien. Entonces,
cuando uno tiene que calcular la probabilidad del estado en el instante k más 1, en función de todo, esto hay que interpretarlo como x0, x1, bla, 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 x2, hasta x sub k. Entonces, esta probabilidad condicional la podemos condicionar solamente con respecto al estado anterior. No tenemos para qué condicionarla sobre todos los demás, porque todos los demás ya no influyen, ¿cierto? Entonces, haciendo ese supuesto de propiedad markoviana, la probabilidad del estado actual es la probabilidad del estado actual dado el anterior, por la probabilidad de que haya ocurrido el anterior. Y la probabilidad de que haya ocurrido el anterior es la probabilidad de que haya ocurrido dado el anterior del anterior, por la probabilidad del anterior. Pero la del anterior es la del anterior, dada la anterior, anterior, anterior. Así sucesivamente hasta llegar a esto, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo bueno de que esto nos permite implementar una fórmula recursiva sobre las probabilidades que se van calculando en las iteraciones anteriores? Y eso es lo que aprovecha, digamos, Kalman para poder extender este resultado que vimos en el segmento anterior, que tiene que ver con cómo calculamos o actualizamos nuestro estimador a medida que van llegando nuevos datos, pero además podemos considerar que el estado es dinámico, que tiene una incertidumbre variable, y esa incertidumbre variable la podemos utilizar de una iteración a otra para propagar ese valor de incertidumbre y actualizar nuestras fórmulas de estimación del estado. No sé si ven a dónde vamos, pero estamos empezando a juntar lo que es el modelo de medición con el modelo de propagación del estado para implementar el filtro. Entonces, en la próxima clase vamos a ver el desarrollo de las ecuaciones juntando todo. Hay un ejemplo que no lo vamos a alcanzar a ver ahora, lo veremos al inicio de la próxima clase, que básicamente lo que muestra es cómo va evolucionando la covarianza o la incertidumbre sobre el estado para distintos modelos. Aquí también estamos usando un modelo de dinámica urbana, o sea, de cuántas personas llegan a una ciudad, en función de las que se van, etc. Uno puede plantear este problema como un modelo escalar, solamente para ilustrar el concepto de cómo va creciendo la incertidumbre. Y hay otro ejemplo que tiene que ver con que la matriz P de covarianza es simétrica, entonces también los datos de esta matriz se pueden ordenar para trabajarlos como si fuesen un vector. Estas dos cosas no son tan críticas porque en realidad son dos comentarios un poco colaterales que tienen que ver con la manera de implementar la propagación. Porque uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un estado gigante? Mi matriz de covarianza va a ser gigante. Sí, pero la matriz de covarianza, al igual como ocurre en la tarea con esas autocovarianzas, está rellena de datos que son iguales. Entonces, uno no tiene para qué calcular la matriz entera, porque hay simetría. Lo que uno encuentra en un lado está en otro, ¿no es cierto? El Pn sub 1 es igual al P sub 1n. ¿Ya? Entonces, a uno le basta una parte de la matriz, la parte triangular superior o la inferior, la que uno elija. Eso uno lo puede ordenar como un vector de covarianza, con todos los términos que son nuevos, e implementar una actualización de la matriz de covarianza vectorialmente. Entonces, este es un detalle más bien pragmático, computacional, no tiene nada que ver con cosas conceptuales, es solamente una manera de apurar los cálculos. En el ejemplo se muestra cómo hacerlo vectorialmente, y después tenemos otro ejemplo que muestra la propagación de covarianza, pero esa es básicamente la idea. Lo principal ya lo hemos visto y tenemos ya la base para implementar el filtro de Kalman.